Buenos días a todos. Qué feliz estoy de estar aquí para esta masterclass con Martha. Espero que estén bien, bien instalados, cómodos, listos para escuchar esa masterclass sobre qué tipo de organización escoger, una startup, una pyme o una gran empresa. Para darles un poco de contexto antes de comenzar y para esperarlos que de repente están un poco en retraso. El concepto de la masterclass es de tener una persona de job teaser, yo, hablando con un profesional sobre un tema que es súper interesante para alumnos y estudiantes y responder a algunas preguntas que quizás se están preguntando. Y la idea es que sea una conversación informal, informativa e interesante para ustedes. Seguramente verán abajo a la derecha de su pantalla hay como unos iconos un poco así pequeñitos y tienen uno que son las preguntas en el cual durante la masterclass podrán hacer sus preguntas y al final de la hora, si tenemos tiempo, podemos así en directo, en vivo, así responderlas. Me voy a presentar rápido. Yo me llamo Julia Torres, soy basada en París. Como lo pueden seguramente escuchar, soy francófona, pero igual bien feliz de estar aquí con ustedes. Veo todos los holas y buenos días en el chat, así que hola a ustedes. Hoy ya tenemos la suerte de tener a Martha González, que trabaja para Nike como University Relations Senior Recruiter. Y ella nos dará una serie de consejos y elementos, respuestas para saber cómo elegir correctamente una empresa en función de su tamaño. Es una pregunta que yo personalmente me hacía mucho cuando estaba buscando y mirando para mi primer trabajo. Así que sí. Entonces, hola Marta, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes, poder darles una perspectiva a esta pregunta que en realidad es una pregunta que se hacen muy frecuentemente y me la hacen a mí también muy frecuentemente. Me puedo imaginar. Entonces, como lo decíamos, el objetivo de esta masterclass es de guiar a los estudiantes en el proceso de elección de empresa. Pero antes de entrar en materia con las preguntas concretas, Marta, ¿nos podrías dar un poco más de información sobre ti, sobre tu experiencia laboral y tu perfil académico, por favor? Claro, empecé mi carrera, bueno, yo soy de Panamá, empecé mi carrera allí trabajando en recursos humanos. Y tengo el grado en psicología, pero siempre desde que empecé a estudiar la carrera, pues sabía que me quería enfocar en la parte más organizacional que en la parte clínica. Entonces eso lo tenía bastante claro. Empecé trabajando en empresas pequeñas, un poco pues para sentar el contexto de la masterclass también. Tengo esa experiencia de haber trabajado en empresas pequeñas, empresas familiares, y luego pasé a trabajar ya en empresas un poco más grandes. Trabajé en Hewlett Packard, en HP, luego trabajé en Adidas y trabajé en Philips también. En estas tres trabajé en reclutamiento de todo tipo de perfiles, desde perfiles juniors, seniors, y luego en Philips me enfoqué, o una de las razones por las que me cambié es porque el trabajo ya iba a ser dedicado a el reclutamiento para estudiantes, para alumnos, becarios, internships, este tipo de oportunidades que me llamaban muchísimo la atención. En Panamá estuve con Philips alrededor de 3 años, luego tuve la oportunidad de hacer un cambio de mercado y pasé a trabajar para Iberia, basada en Madrid, por más o menos 2 años, y luego, como la empresa estaba cambiando, no cambiando, pero moviéndose mucho, tuve la oportunidad de ir a la casa matriz en Holanda. Actualmente vivo en Holanda, sigo viviendo en Holanda, pero dejé Philips y estoy trabajando con Nike ya hace casi un año, entonces pues he tenido esa buena experiencia de haber conocido otro mercado, otra empresa. Y bueno, como les comentaba, tengo el grado de psicología, me enfoqué en la parte organizacional, todo lo que es la parte empresarial, y luego vi un poco la conexión entre atracción de talento y un poco la parte de marketing. En Panamá todavía no había nada realmente así, entonces lo que hice fue un máster en marketing para poder entender esa parte de atracción y aplicarla a mi área. Y luego recientemente terminé un MBA también, ya un poco más enfocado en la parte de gestión, de negocios, de empresa como tal.
Que bueno, hiciste muchas cosas diferentes en diferentes lugares, así que me imagino que tienes una visión bien general sobre todo eso, que bueno. Y entonces, para comenzar, ¿nos puedes explicar de manera bien clara la diferencia entre cada tipo de empresas, por favor? Claro. Hablamos un poco de startup, pyme, empresa grande, como los términos más comunes. Un poco, imagino que están familiarizados con ellos, con estos términos, y también hay algunos otros términos que se utilizan mucho, por ejemplo, multinacional, una empresa grande, una empresa multinacional o una pyme, de repente no se hable tanto, pero se conoce más como startup. Y sí es cierto que para diferenciarlas un poco, pongamos un poco en contexto, las pymes, estamos hablando, o cuando hablamos de estos tipos de terminología, hablamos del tamaño de las empresas. Entonces, las pymes abarcan empresas pequeñas y medianas por sus siglas, vamos, es la abreviación de esto, y recientemente se incluyeron las microempresas en este grupo. Luego entonces tenemos las empresas grandes y aquí pues ya podemos hacer la diferenciación. Una pyme son de 10 trabajadores, o sea, todo lo que es en pequeña, mediana o microempresa, desde 10 trabajadores a menos de 10 trabajadores hasta menos de 250 trabajadores. Entonces, allí estamos en el contexto de específicamente el tamaño. Estamos hablando de trabajadores. Ya cuando hablamos que una empresa sobrepasa los 250 trabajadores, estamos hablando de una empresa grande. Con respecto a otros referentes, por ejemplo, también se pueden tomar en cuenta lo que es la facturación de la empresa. Se puede hablar de que una empresa que facture menos de 2 millones y hasta menos de 43 millones en euros, esto es una empresa que se puede considerar todavía una pyme, o sea, una microempresa o una pequeña empresa. Ya una empresa más grande, estamos hablando de una empresa que sobrepase estos números en facturación. Y como tercer punto que diferencia las empresas, no solamente el tamaño en cuanto a trabajadores o facturación, es ahora la ubicación. Y aquí es donde hablas una empresa local o una empresa multinacional. Entonces la empresa local claramente tiene su sede y maneja todas sus gestiones comerciales en el país donde está. Y ya una multinacional puede tener sede en distintos países y desde los distintos países manejar su actividad comercial, tanto para el país donde está como para otros países donde da servicio. Y es un poco, ¿no? Los tres puntos que se pueden tomar en cuenta cuando hablamos de este tipo de empresas. No necesariamente el número de trabajadores, también está la facturación, la ubicación. Y si quieres agregar un toquecito adicional, cuando hablamos entre una startup y una pyme, que por número pueden ser bastante iguales, un factor importante entre esto es que una startup está decantada hacia la innovación, trabaja mucho con tecnología y tiene planes a largo plazo que no terminan con el establecimiento del negocio, sino que van renovándose, van cambiando, van adaptándose a las innovaciones de los mercados y se centran en ese crecimiento y expansión continua. Entonces, este factor de una startup entre una pyme u otra empresa es también muy relevante. Bien interesante hablar del lado como que nacional y internacional, porque veo que tenemos alumnos de un poco por todos lados, vía Ecuador, vía España, etcétera. Así que es verdad que es algo que hay que tomar en consideración cuando uno piensa en los diferentes tipos, ¿no? Pero muchas diferencias al final entre cada tipo. Pero en tu opinión, ¿tendrías como tres ventajas y desventajas de cada uno de esos tipos de empresas que nos podías compartir para que tengamos una idea bien clara de lo bueno y lo malo ¿no? de cada tipo? Claro. Sí, realmente a ver, no hay nada malo, diría yo. O sea, de manera general, quisiese empezar haciendo el contexto de que ninguna empresa, ningún tipo de empresa va a tener realmente nada malo. Son ventajas, desventajas y como depende de cada uno también qué es lo que buscamos, a dónde queremos llegar. Creo que como para tener esta señalización podemos decir, con una startup puedes tener más autonomía en los proyectos que se te asignen. Puedes trabajar con temas innovadores, puedes trabajar con temas tecnológicos, puedes generar conexiones globales y es posible que te enfoques en un área en particular, pero que tengas que hacer muchas cosas. A ver, estamos tomando en cuenta que es una startup, es una empresa pequeña, seguramente tendrás un título, vamos a decir, grande,
entra siendo gerente de marketing o gerente de innovación de negocio, pero en funciones tienes muchas cosas que tocar. Por ejemplo, en marketing eres el gerente de marketing y es verdad que vas a hacer las campañas, pero seguramente también vas a tener que hacer las órdenes de compra, por ejemplo, vas a tener que hacer la parte administrativa como parte de este trabajo. Generas conexiones, estás en la innovación y es un ambiente muy cambiante. Entonces, de la misma manera, alguna desventaja puede ser que tienes muchas tareas y no te enfocas realmente en algo en particular. Sabes mucho de muchas cosas, pero no tienes como un enfoque concreto, lo cual realmente no es malo, pero es un poco como quieras enfocar tu carrera profesional. Es un ambiente muy movido, como hemos hablado, se enfoca en la innovación. Entonces es importante, puede ser una desventaja si no estás acostumbrado a los cambios. Si no estás acostumbrado a los cambios tan rápidos, si te cuesta mucho hacer un cambio, esto puede representar una desventaja. Entonces es un entorno muy volátil, hay muchas startups, es cierto, hay muchas que surgen, hay muchas que salen adelante y que son súper exitosas, pero también hay muchas que no logran despegar. Entonces es una pequeña desventaja. Si nos vamos a otra empresa, a una pequeña empresa, tiene muchas similitudes en cuanto a la startup, un poco por la autonomía de los proyectos, que aprendes de muchas áreas, te enfocas, desarrollas diferentes proyectos, pero pueden ser a mediano o a largo plazo y vas a tener que tocar varias aristas en esos proyectos. Vas a ser tú el centro del proyecto, pero vas a hacer muchas cosas a la vez. A su vez, algunas desventajas, igualmente, tocas muchas cosas a la vez, pero no concretas realmente, o sea que no eres realmente un experto en un área en concreto, vas a saber mucho de todo. Es bueno que puedas manejar, es posible que puedas gestionar cambios más abiertamente, porque al ser una pequeña empresa posiblemente no tengas esas conexiones tan innovadoras o no tengas esas conexiones globales, y al ser tal vez un poco más local puedes manejar mejor el tema de los cambios. Y dependiendo de la empresa, puedes tener limitadas oportunidades de crecimiento, porque al final sigue siendo una empresa pequeña con pocos trabajadores y nos enfocamos en este aspecto, así como puedes empezar y luego cambiar muy rápidamente porque la empresa lo amerita, puedes quedarte en el puesto por mucho tiempo. Cambio ahora a la empresa mediana y grande, un poquito abarcando los dos. Mediana, ventajas, usualmente tienes una estructura más organizada, una estructura más concreta y puedes tener un enfoque más concreto en lo que estás desarrollando. Puedes desarrollarte, puedes tener acceso a más cursos, a concretar fácilmente, a hablar con algunas otras personas dentro de la empresa. Y a su vez, si nos vamos a una empresa más grande, la empresa más grande, primero puedes tener un poco la dificultad de entrar porque los procesos de selección pueden ser más estructurados, pueden estar llevando procesos más definidos y que pueden llevar más tiempo que cualquiera de las otras empresas de las que he hablado. Aquí seguramente vas a tener un enfoque concreto en el rol que estás haciendo, enfocado. Si vas a hacer marketing, puede que sea muy puntual, marketing para desarrollo de X categoría, y a su vez pues puedes tener ventajas de procesos un poco más estandarizados que requieren más aprobaciones. Al especializarte en un área, si estás mucho tiempo en esa área, luego hacer un cambio puede ser un poco más difícil, pero a su vez, como tienes oportunidades, más puestos, más conexiones dentro de la organización, puede ser un poco más fácil tener oportunidades de desarrollo, tener acceso a cursos, tener acceso al desarrollo profesional de tu carrera, de liderar proyectos. Entonces son algunas de las ventajas que te puede dar estar en una empresa grande. Bien, una respuesta súper completa, muchísimas gracias. Y es verdad que hay tantas diferencias entre cada tipo, ¿no? Y lo importante es de verdad tomar el tiempo de reflexionar y pensar exactamente en cuáles son mis objetivos en la vida, cuál es la empresa adecuada para mi estilo de vida y, digamos, mis sueños, ¿no? Pero ¿tendrías algunos consejos más en relación con esas preguntas? Claro, es un poco lo que mencionaba con la pregunta anterior. No hay empresa buena ni mala, ventaja o desventaja que sea más favorable para todos. No es bueno que lo generalicemos. ¿Y esto por qué? Porque cada uno tiene
intereses distintos, necesidades distintas, prioridades distintas. Entonces, creo que el mejor consejo o lo mejor que pueden hacer inicialmente es tratar de entenderse, entenderte tú mismo, conocer un poco qué tipo de integración buscas, qué tipo de oportunidades de desarrollo estás buscando. ¿Te gusta un ambiente innovador con muchos cambios a corto plazo o te gusta tener un poco más de estabilidad donde puedas desarrollarte con un poco más de tiempo, por ejemplo? Así puedas centrar tus ideas cuando estés averiguando sobre la empresa. Porque yo me imagino, puedo imaginarme que ustedes tienen muchas entrevistas a lo largo de los periodos de tiempo, en semanas, meses, entonces van a ir a buscar información de las empresas y buscar no solamente lo que es la misión, visión, cultura, los valores, pero tratar de informarse un poco quiénes son. En cuanto a, por ejemplo, LinkedIn es un recurso súper bueno donde puedes buscar personas que trabajen en esa empresa, que hablan, que comentan, que comparten acerca de la empresa. Y también hay otros recursos online que seguro también conocerán, Glassdoor, por ejemplo, donde puedes buscar el perfil de la empresa y las personas que trabajan allí dejan comentarios acerca de la empresa y también te da esa información que va más allá de lo que es misión, visión, de lo que es la página corporativa. Es un punto de vista más real, diría yo, y que le da ese valor, esa parte integral, esa parte humana a la empresa. Genial. Esa información es de gran ayuda, pero tú personalmente, digamos, ¿crees que hay una opción mejor que otra para comenzar en tu trayectoria profesional? Mira, creo que no hay ninguna opción mejor que otra. Creo que cada opción aporta o puede aportar algo distinto al desarrollo de la carrera de cada uno. En mi caso, como comentaba, yo empecé trabajando en una empresa pequeña, en una empresa familiar, que me abrió las puertas y que me ayudó a sembrar esa experiencia profesional en mi currículum. Y lo que yo sugiero es un poco tener en cuenta que tenemos que empezar por algún lugar. A veces podemos empezar en una empresa grande directamente, pero a veces las empresas grandes piden algo de experiencia y cuando estás estudiando, cuando estás recién graduado, es muy contradictorio que para poder entrar donde quieres trabajar tienes que tener experiencia, pero es tu primer trabajo. Es totalmente contradictorio, es algo que pasa mucho. Entonces, esa primera experiencia, esa primera oportunidad te la puede dar un startup, te la puede dar una empresa pequeña, una empresa mediana, una empresa familiar. Puedes ir empezando a conocer más de lo que es gestión empresarial, de gestión comercial, de cómo se desarrollan las diferentes áreas de una organización. Puedes adaptarte a los cambios y así enfocarte en lo que quieres y te abre las puertas a conocerte y a tener una primera impresión de si es una empresa pequeña, me gusta, no me gusta, y si quiero seguir por allí, si quiero seguir por ese camino o si ya puedo pensar o si realmente quiero conocer cómo se trabaja en otro tipo de empresa. Entonces, pues creo que cada una aporta algo distinto al desarrollo profesional y cada una valora y la valoramos, o por lo menos yo la valoro, cada una pues por el lado positivo que puede traer al individuo. Muy bien, pero al final estamos un poco en una generación en la cual se escucha mucho la gente que cambia de trabajo, de empresa muy seguido, ¿no? Como va de una a la otra y mientras que en antes me hace que mis padres, al menos en la generación en su generación, se quedaban en la misma empresa por 15 años, 20 años y era completamente normal, digamos, pero tú piensas que existe un lapso de tiempo adecuado, por ejemplo, de quedarse en una empresa o crees que es de repente buena idea de quedarse en una o no? Justo era una de las preguntas que tuvimos, Luis Alonso la preguntó. ¿Cuál es tu opinión en eso? Claro, lo primero que me gustaría aclarar, digamos, es que puedes hacer, no necesariamente te tienes que cambiar de empresa para hacer un cambio de rol. O sea, no es lo mismo cambiar de rol que cambiar de empresa. Y Ujú. muchas veces pensamos que cambiar de empresa es el camino a seguir. A veces es cierto, a veces hay oportunidades o hay momentos que nos decimos, mira, aquí donde estoy no veo más, tiro para otra empresa. Pero
para hacer ese cambio, lo que estamos viendo es una generación, como bien dices, ¿no? Que nos gustan los cambios, que nos gusta el movimiento, que en pocas palabras a veces hasta aburrimos, tenemos la capacidad de aprender muy rápido, por tanto entonces nos Ujú. aburrimos a veces más rápido de lo usual. Pero sí es verdad que hay algunos estudios que dicen que el tiempo ideal para que una persona se desarrolle todo lo que es la curva del aprendizaje en un rol es de 2 a 3 años. Y sí he escuchado de muchas empresas que se manejan con estos mismos estudios, pues porque está bastante acentuado. Son 6 meses para conocer la estructura de la organización, 6 meses para entender un poco tu puesto y 6 u 8 meses como para dejarle algo a la empresa, desarrollarlo y luego de ese año y medio es que estás, vamos a decir, masterizando tu rol, que ya lo puedes hacer casi que en automático. Entonces, es importante que tomemos en cuenta esto porque es un tiempo que necesitamos y por estudio se ha dado. Ahora, un cambio se puede dar en la misma empresa dentro de este periodo si tienes la oportunidad de trabajar en otra área, aplicar en otro puesto, moverte dentro de la organización y allí ya estás dando un salto en tu carrera. Luego puedes cambiar de empresa, como lo comentaba, porque se puede dar que no hayan oportunidades que estás buscando en la empresa donde estás. En general, yo les puedo recomendar que le den ese periodo de gracia, de conocer al puesto que están realizando, 2 años, porque yo creo por experiencia que es el tiempo realmente, o sea, por experiencia y por los estudios, que es el tiempo donde tú realmente puedes decir, primero, esto me gusta o no me gusta, y segundo, ya lo domino por completo, entonces quiero más cosas para mi desarrollo. Inicialmente, en mi caso, por ejemplo, yo estuve más o menos 2 años en las primeras empresas donde trabajé. Estuve 2 años con HP, estuve 2 años con Adidas, un poco coincidental porque también se presentaron oportunidades más o menos en esos lapsos de tiempo. Entonces hubo un factor también de oportunidades que se me presentaron, pero de que también pasó este tiempo y ya sentía que dominaba el trabajo que estaba haciendo. Sin embargo, luego de esto, en total, estuve 7 años en Philips y en Philips entonces cambié de puestos más o menos cada 2 o 3 años también. Entonces, están los dos ejemplos, ¿no? El cambio de empresa cada 2 años, pero el estar en una empresa por un periodo más largo, pero haciendo puestos o tareas distintas. Entonces, creo que es lo ideal estar un periodo largo, porque si nos vamos también a la parte de gestión operativa muy rápidamente, cada vez que la empresa tiene un empleado nuevo, además del sueldo y todo lo demás, hay un costo casi que invisible, que es lo que es preparación del puesto y el costo que es que el empleado realmente tenga un rendimiento para la empresa. Entonces, eso también lo tomamos en cuenta y por eso es que se habla de ese periodo de 2 años, 2, 3 años. Ok, eso no, nunca lo había pensado, ese coste como un poco secreto, ¿no? Como invisible, Sí, de emplear a alguien es súper interesante. Así que al final es un poco también una cuestión de personalidad, me imagino, de si te aburres o si, enfin, de cómo tú te ves como persona, así que es bien importante conocerse bien al final, ¿no? Um, pero... me imagino que lo que importa al final es de ver lo que te va a aportar lo más a ti como profesional y lo que te va a ayudar a mejorarte y también contribuir a una empresa. Pero piensas que en ambos casos de cambio hay que contar con el acompañamiento necesario al mismo tiempo para darse independencia, ¿no? claro. Inicialmente lo que hacen, bueno, la mayoría de las empresas inicialmente pues entras a un puesto y alguna persona te ayudará a dar seguimiento, a ayudar a aprender qué es lo que tienes que hacer, cómo lo haces, de manera estructurada o no estructurada. Puedes tener una persona que te guíe y que tenga reuniones semanales o inicialmente semanales, luego cada 2 semanas, luego cada mes, como para darle seguimiento y ese acompañamiento. Y, y poco a poco, igualmente, creo que cada uno puede sentirse libre de decir,
oye, mira, creo que las reuniones semanales de acompañamiento las podemos tener ya bisemanales o las podemos tener una vez al mes porque ya me siento un poco más capacitado o entiendo mucho mejor cómo se hace esto y no necesito estarle dando tanto seguimiento, pero sí, realmente el acompañamiento durante el puesto, y de parte de la persona que entra, de ustedes, digamos, como nuevos empleados en una organización, creo que lo mejor que pueden hacer siempre es preguntar, ya sea que no tengan a una persona fija que les acompañe o que les dé este seguimiento, si no es algo tan formal o estructurado en la empresa, siempre preguntar, estar abierto a saber que cualquier pregunta es agradecida para la empresa, créanlo o no, siempre buscan que preguntes, que puedas conocer más y que ustedes también puedan aportar sus ideas, porque muchas empresas, por el tamaño que sean, se enfoquen o no específicamente en innovación, lo que buscan es la mejora continua. Siempre están buscando mejorar, recorte de gastos, mejora de procesos, y estas ideas son muchas veces ustedes que se están introduciendo al mercado laboral los que pueden darlas, los que pueden realmente apoyarlos, y habrán empresas que sean más receptivas que otras, pero no dejen de tener en cuenta que esto es muy, muy, muy apreciado en las empresas y que no les dé pena, vergüenza preguntar o sugerir cosas para mejorar. Porque al final es como cada relación que sea en amistad romántica o aún profesional, la comunicación es súper importante y también pienso que es importante explicar tus expectativas y las dudas que tienes, etcétera, para tener esa confianza, ¿no? Entre tu jefe y tú como persona en el equipo, ¿no? Claro, definitivamente. Y básicamente también que, que sepan que pueden escuchar un no como respuesta, porque se puede dar. O sea, estamos en un ambiente corporativo donde es posible que la primera opción sea no, también porque hay muchas personas que son muy, muy reacias al cambio, pero que eso no los desmotive y que insistan y que traten de ver un poco alternativas, porque si su idea es buena, eh, si la primera opción es no, insistan, porque si ustedes creen en ella, es muy posible que alguna otra persona les pueda abrir las puertas en la empresa donde están, me refiero, para que se pueda implementar. Súper. No, pues, porque al final también es súper importante el sentirse, como sentir que haces un buen trabajo y que haces las cosas bien, porque es un poco un círculo virtuoso, ¿no? Como haces las cosas bien, así te sientes feliz, así que haces las cosas aún mejor y como que todo así va junto, ¿no? Claro, claro, importantísimo que te sientas realizado, que se sientan realizados o realizadas en el trabajo, que eso es lo que es un poco el motor y la motivación del día a día. Exacto. Y en tu opinión, ¿cuáles son las preguntas que un estudiante se debería de hacer cuando está por tomar la decisión para que sea la correcta, ¿no? Claro, a ver, la decisión correcta, como les decía, va a ser individual a cada uno, y es importante hacerse estas preguntas que te lleven a conocerte bien. Por ejemplo, ¿qué esperas de tu primer trabajo? ¿Estás esperando que sea algo dinámico, movido? ¿Estás esperando que sea algo un poco más apegado, digamos, a tus valores? ¿Buscas una empresa en la cual realmente te reflejes tú? ¿O te da completamente igual, por ejemplo, trabajar para una empresa de licor que para una empresa de salud? O sea, por dar dos ejemplos que pueden ser un poco opuestos, eres una persona que está, por ejemplo, muy apegado a temas de fitness, de tomar en cuenta el cuerpo y tal. Te da igual trabajar para una empresa de fast food o no. O sea, este tipo de cosas son muy individuales. ¿Qué tipo de trabajo quieres? ¿Qué tipo de empresa quieres? ¿Qué ambiente laboral te gusta? ¿Te gusta un ambiente laboral donde veas que las personas salen, se reúnen, tienen muchos after office, o prefieres un ambiente laboral donde a las 5 de la tarde cada uno a su casa? Esto sí es cierto que no lo puedes ver, no se ve tan fácilmente en los portales que mencionaba como Glassdoor, pero por ejemplo, tal vez en un LinkedIn puedas ver cómo es la cultura de la empresa, qué hacen las personas, si hacen muchas actividades de labor social, por ejemplo, eres una persona que le interesa este tipo de actividades, prefieres una empresa donde sus empleados se sientan orgullosos de hacer labor social.
Otro aspecto, ¿qué oportunidades de crecimiento quieres? ¿Estás dispuesto a estar en una empresa donde es una empresa pequeña? ¿Vas a hacer mucho de todo, pero realmente como un cambio de puesto, un cambio de rol, no lo vayas a ver a corto o mediano plazo, pero harás muchas funciones, aprenderás mucho? ¿O prefieres estar en una empresa grande donde seguramente vas a tener más oportunidades de crecimiento y de desarrollo, pero tu función va a ser un poco más centralizada, un poco más concreta? ¿Estás dispuesto a priorizar un factor sobre otro o realmente es algo que te es indiferente? O sea, estas son preguntas que te puedes hacer y luego entonces preguntarte, ¿le doy prioridad a esto que se refleja en mis valores o realmente me da completamente igual? Entonces, es pensar un poco, ¿qué tipo de empresa te gusta? ¿Qué tipo de crecimiento creo que quiero tener? ¿Qué tipo de ambiente laboral? Creo que esas tres serían las más importantes. Pues al final también por eso existen las prácticas, ¿no? Porque uno puede pensar que algo le gusta, lo prueba por X meses y después se da cuenta, ok, eso me gustó, eso no. Y después poco a poco vas dirigiéndote hacia un poco lo ideal y me imagino que con el tiempo es la experiencia que te ayuda también en escoger lo que te va bueno, lo que te, sí, lo que está bueno para ti, ¿no? Claro, definitivamente. Y es que con el tema de las prácticas, cada día es verdad que todavía encontramos empresas que agarran a una práctica, a un becario y los ponen a servir los cafés. Pero es cierto que en el día a día y en estos momentos hay empresas que cada vez más dan proyectos reales Ujú. a los alumnos, a los estudiantes y que eso les da la oportunidad de ver si realmente ese es el tipo de empresa, ese es el tipo de trabajo que les gusta. ¿Y hay algún otro elemento que hay que tener en cuenta, piensas, cuando como escoges el tamaño de las empresas? Creo que realmente te dará una nueva, te dará una perspectiva diferente el tipo de empresa donde trabajes. Puede ser un camino lineal o no lineal. Lineal quiero decir, puedes empezar de una empresa pequeña a una empresa más grande, como por llevarlo lineal de alguna manera. Em, pero al final puedes hacer los saltos y creo que en este momento es el momento casi que apropiado para que ustedes como alumnos puedan experimentar, puedan elegir y realmente puedan elegir, porque están en un proceso de su carrera donde están haciendo muchas entrevistas o estarán haciendo muchas entrevistas, podrán recibir diversas ofertas de trabajo, tanto de empresas medianas, pequeñas, grandes, y puedes tener la oportunidad de escoger. Si tienes la oportunidad de empezar en una empresa grande, genial. Usualmente lo que sí debo decir es que para las empresas grandes la puerta de entrada es mucho más fácil si empiezas con una práctica, como mencionabas, Julia, y luego pues quedarte en la organización. Em, pero es el momento apropiado de elegir en el sentido de que buscar cuáles son las preguntas que se quieren hacer, entenderse ustedes mismos y luego decir, bueno, creo que puedo empezar por una empresa pequeña, pero si al cabo de 6 meses, 8 meses dicen, esto no es lo mío, es el momento ideal y empezar a buscar otra empresa mediana o grande, multinacional o local, pero es el momento correcto porque están en ese punto de su carrera que está muy bien visto explorar, está muy bien visto que ustedes puedan elegir y sobre todo que busquen lo que realmente les va a llenar dentro de su carrera profesional como complemento a su día a día, a su vida, a sus valores. Entonces, para mí es el momento preciso donde puedan hacer esos cambios, esos saltos y tener esas experiencias. Sí, porque al final nunca estamos bloqueados en un trabajo o en una empresa, así que está bien de cambiar de opinión y eso llega con la experiencia que se va adquiriendo con el tiempo, pero por tanto es importante de también recordarse que no es solamente que vean al tamaño de la empresa, pero también hay otros elementos que hay que tener en cuenta para elegir lo que uno quiere. Claro, definitivamente. Como decía, la cultura de la empresa, la misión, visión, e inclusive un tema que no he hablado, pero que también es importante, es el salario y los beneficios agregados que te puede dar una empresa.
una empresa pequeña, mediana, grande, y otra vez, ¿qué tan dispuesto estás a decir, esta empresa se enfoca más a lo que yo, a mis valores o a lo que me interesa, pero no me está ofreciendo el salario que pido o que busco, o me ofrece un poco menos que otra empresa con la que no me identifico tanto? ¿Estoy dispuesto a hacer ese cambio, a ver ese balance? Son preguntas que se pueden hacer y cosas que pueden tomar en cuenta. Qué bueno. Pues te propongo que pasemos un poco a las preguntas de los que nos están escuchando. Tuvimos muchas preguntas, así que muchas gracias a todos por eso. Vamos a comenzar con la pregunta de Carlos Cardena. Hola Carlos, gracias por la pregunta. Se está preguntando sobre qué consejo nos podrías dar para los profesionales con experiencia que desean cambiar de rubro o giro de negocio sin haber tenido mucha experiencia en el nuevo rubro. ¿Cuál sería la mejor forma de hacerlo? Es otra pregunta bastante frecuente porque, como mencionaba Julia al inicio, nuestros padres estuvieron en una empresa por mucho tiempo y se mantenían allí. Ahora también es cierto que se ha dado que muchos profesionales están buscando un cambio de rubro, ya con muchos años de experiencia en un rubro que no tiene mucho que ver. Lo primero que te puedo recomendar es entender, esto creo que es un poco la parte personal, es entender que al hacer un cambio de rubro es básicamente estar empezando otra vez. Si bien es cierto, tienes mucha experiencia, es un área que no necesariamente esté relacionada, por tanto, vas a, vas a necesitar empezar en un puesto tal vez no tan senior, no tan gerencial, si lo tenías en el rubro anterior. Entonces, un poco de flexibilidad en manera personal para eso y adaptar el currículum al área nueva donde quieres estar. Por ejemplo, una persona muy analítica de finanzas, contabilidad, que quiera hacer un salto a algo tipo marketing otra vez. Para la parte de marketing hay muchas funciones analíticas de marketing. Actualmente en nuestro día a día ya marketing no solamente es hacer una publicidad, hacer un banner, una campaña. Ahora marketing también lleva mucha parte analítica de números, de revisión de datos. Entonces, esa parte financiera o esa parte de negocio te puede servir para marketing, enfocar esas experiencias en esa parte analítica, cuál es el valor que le aporta a este nuevo rubro donde te quieras desarrollar. Y sobre todo, arreglarlo en el currículum. ¿Por qué lo hago tanto énfasis? Es porque tú vas a aplicar a través de un portal, a través de una página web. Lo que yo como reclutadora voy a ver es el currículum. Y si yo no veo un currículum que está enfocado al área donde tengo que reclutar, no te llamo. Entonces no te doy la oportunidad de que me puedas expresar todo ese conocimiento que tienes, ¿cómo lo aplicarías? Entonces, inicialmente debes adaptar tu currículum a la nueva función, a la nueva área donde quieras estar, para llamar mi atención como reclutadora y así que yo te pueda llamar, tener una entrevista telefónica y me puedas explicar todo el contexto del conocimiento que tienes. ¿Y qué opinas sobre hacer clases online para agregar tu interés y un poco el hecho que sí, aprendiste para poder aplicar todo eso en una nueva industria, un nuevo rol? Definitivamente es muy apropiado, muy adecuado todo lo que son clases online, todo lo que es certificaciones, igual registrarlo en el currículum, tomarlas, completarlas y registrarlo en el currículum porque te van a agregar valor y van a ser también un factor diferenciador entre tú y otro candidato seguramente. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Juan Carlos. Él pidió cuál era la industria en el cual las startups están creciendo lo más. Mira, creo que, bueno, la verdad es que no sabría decirte en cuál industria particularmente. Por la experiencia que he tenido en los últimos años en Holanda, he visto muchas startups que están creciendo en combinación o en sectores de combinación tecnología con desarrollo gubernamental. Es decir, empresas que están dedicándose cada vez más a que tengamos todos nuestros recursos digitales de identificación digital conectados a las distintas entidades del gobierno
que a través de una aplicación en el móvil, en el teléfono, pueda saber, soy Marta y me estoy ingresando a la página de salud del gobierno tal porque necesito gestionar una cita o porque necesito renovar mi carnet de conducir o porque necesito ver temas de impuestos. O sea, es una conexión que se está dando en temas innovadores y en temas gubernamentales, tanto lo que es aplicaciones o aplicativos, todo lo que es el desarrollo de las tecnologías aplicadas a estos segmentos. Hay muchas startups también que se están dando y que están surgiendo mucho en temas de delivery, o sea, todo lo que es, no solamente de servicios de restaurantes para delivery, pero de cualquier tipo de delivery que te lleve cosas a casa. Entonces, es en el tema innovación y creo que mucho con temas de desarrollo de aplicaciones o de aplicativos para mejorar la experiencia del usuario en distintos sectores. Muchas gracias. Ahora tenemos muchas preguntas, así que vamos a continuar con la de Linda. Ella preguntó, ¿qué consejo le darías a una recién graduada que quiere abrirse camino en las grandes empresas? ¿De qué manera puedo presentarme de manera segura que demuestre que estoy preparada? Claro, es otra pregunta también que me llega mucho. Y pues para específicamente en las grandes empresas, primero, recomendaciones que puedas entrar o que puedas aplicar algún proceso de internship, de beca, traineeship, porque es una manera que tienen las grandes empresas de abrirle el camino a los recién graduados. Esto también te da una ventaja sobre alguna persona externa. Ya tú haber completado un internship en la empresa, conoces a muchas personas dentro de la organización, te puedes dar a conocer, puedes hacer tu network y puedes buscar algún otro puesto después de un internship. Si no tienes la oportunidad de empezar por un internship, siempre estar pendiente de los career sites. Las grandes empresas, por eso mencionaba un poquito de las desventajas, es que los procesos de selección pueden ser más largos, más rutinarios, pueden llevar muchos más pasos. Todo lo manejan a través de los portales de carreras, entonces estar pendiente de los portales de carrera y aplicar a las posiciones que usualmente tienen nombre como analyst o associate, por ejemplo, que son posiciones para personas que están recién graduadas y que se enfoque a lo que, si tienes alguna experiencia o a lo que quieras desarrollar por ese lado. Y luego, otra vez con el currículum, lo que te puedo recomendar, porque es la entrada o la carta de presentación a estas grandes empresas, es que si no has tenido ninguna experiencia, ningún internship anterior, enfoca tus proyectos de grado o de máster de la universidad en como si fuesen experiencias laborales, porque yo que hablo con muchos recién graduados, el tipo de proyectos que realizan ustedes ahora son realmente proyectos empresariales, son realmente proyectos de corto plazo empresarial que no se hacían antes. Entonces, son casos de estudio, casos de negocio, donde si lo enfocas de manera correcta, pues a nosotros como reclutador nos va a decir que tiene cierto nivel de experiencia ya manejando temas empresariales. Sí, eso de los proyectos de grupo o individual son súper buenos y fuertes, así que es bueno poder ponerlo ahí porque todo el trabajo que pones adentro, al menos que esté útil lo más posible después. Claro, definitivamente. Y Miguel, él preguntó cuál es el perfil a los estudios más demandados actualmente para las empresas y también preguntó si pensamos que las nuevas IA pueden tener relevancia para el proceso de admisión para algunos puestos. Creo que los perfiles más demandados de manera general, podría decirte que son los que están decantados a la parte de tecnología, todo lo que es desarrollo, un poco la parte de desarrollo, y por otro lado, que eso es muy específico, y por otro lado, lo que es la parte de análisis de datos. Y de análisis de datos de manera general, porque no necesariamente necesitamos, o todas las empresas necesitan
personas que te trabajen con temas como Python o te manejen bases de datos como SQL, por ejemplo, pero que tengan, o sea, no necesariamente tiene que ser tan profundo como eso, pero cada vez más yo me encuentro gerentes que me dicen, yo necesito un perfil analítico, yo necesito una persona que pueda entender estos números y explicarme o darme una historia de negocio a través de estos números. Entonces, es esa combinación entre poder analizar los números, pero poder decirle a un gerente o a un directivo, mira, estos números de aquí representan esto y esto para la organización. Entonces, perfiles muy tecnológicos, muy de desarrollo, pero a su vez también otros tipos de perfiles analíticos que demuestren una combinación de conocimiento de negocio a través de números. O sea, al final es mucho de storytelling, ¿no? De poder explicar de manera estructurada lo que hay detrás de tus conocimientos y por qué lo mencionas al Claro, final. definitivamente. Después tenemos una pregunta de Carlos. Dice que lleva 14 años trabajando en una entidad global con más de 100.000 empleados. Es directivo en dicha compañía y tiene quiere moverse a una startup o una pyme. ¿Tiene sentido para él, piensas o no? Depende de lo que quieras. ¿Estás buscando un salto? ¿Estás buscando ese cambio realmente? Porque una entidad global con más de 100.000 empleados seguramente te puede hacer muy distinto a la experiencia de una pyme o de una startup. Si te hace sentido o no, creo que es una pregunta que tienes que hacerte tú y responderte tú. Realmente creo que no sería yo la persona a decirte sí, 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 cámbiate ya o quédate allí trabajando 14 años más en esta entidad global. Nuevamente, ¿qué estás buscando? ¿Estás buscando algo innovador? ¿Estar trabajando en esta entidad de 100.000 empleados te parece que es poco movido? ¿Necesitas abarcar otros temas, por ejemplo? Si puedes responder tal vez positivamente a este tipo de preguntas, es bueno plantearse un cambio o un salto a una startup o a una pyme. Si consideras que no, que estás en un ambiente de trabajo donde te gusta, donde gestionas muy bien tu tiempo, por ejemplo, pues posiblemente te merezca la pena pues continuar en la entidad global. Sí, bueno, tiene sentido todo eso es un poco una decisión que tú tienes que tomar para ti mismo y puedes escuchar todos los consejos y todos los detalles que quieras. Al final tienes que sentirlo y estar motivado para hacer ese cambio si lo quieres. Pero un poco con la misma idea, tenemos una pregunta de Julio. Dice, hola, buenas tardes. Yo tengo un poco más de 27 años de experiencia. Todos esos años he laborado en distintos puestos con varias responsabilidades en el gobierno. Quiero cambiar el sector al sector privado, pero esa conversión es muy difícil. ¿Qué consejos puedes dar? Es verdad que puede ser muy difícil ese cambio del sector gobierno al sector privado. Concuerdo realmente. Consejos, estoy segura que al haber trabajado 27 años en este sector, has podido desarrollar más de 3 proyectos, más de 3 cambios has podido hacer que le agregan valor a tu desarrollo profesional. Nuevamente, al momento de presentarte en un sector privado, es muy importante tomar en cuenta que el proceso de selección de entrar a una entidad privada es muy distinto al de una entidad de gobierno. Creo que requiere un poquito de paciencia por parte de todos muchas veces. Enfócate en los proyectos que has estado desarrollando, cómo le has agregado valor a la entidad de gobierno o al trabajo que has estado desarrollando por los 27 años. Igualmente, si has tomado algunos cursos para continuar tu desarrollo profesional, para mejorar en ciertos temas que te interesan, pues mencionarlos. Y sobre todo creo que es enfocarte en un sector o una empresa privada donde te vayas a sentir cómodo, donde creas que los valores de la empresa se relacionen o que se reflejen un poco en ti, porque esto va a ser un poco más fácil el cambio y va a ser un poco más fácil que el sector privado se identifique contigo.
un poco, pues, y también de manera general, lo que buscan muchas empresas actualmente es que sus empleados se sientan orgullosos de trabajar en ellas. Por tanto, el hecho de buscar una empresa privada, en tu caso, Julio, una empresa privada, y que se asemeje a tus valores o a lo que, sí, que se refleje en lo que te gusta, le va a agregar valor a tu candidatura y pues seguramente será mucho mejor que presentarte para una empresa donde realmente no tengas nada en común. Sí, porque yo había leído un artículo que explicaba que al final los soft skills y los valores uno no los puede desarrollar, como que es algo que o lo tienes o no lo tienes en tu personalidad, en tu manera de ser, pero al final los hard skills es algo que te pueden aprender y puedes desarrollar después de haber aceptado un nuevo trabajo. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, 100%. Cada vez más escucho gerentes con los que tengo conversaciones para seleccionarle candidatos, donde me dicen, mira, realmente yo quiero una persona que esté súper motivada, que tenga ganas de aprender. Si yo necesito 5 hard skills, pero si tiene 3 solamente, yo le enseño esto, yo le enseño esto tal. Y si está motivado, yo sé que va a aprender rápido. Entonces es totalmente cierto. Lindo. Veo que hemos respondido a todas las preguntas por el momento. Si tienen algunas más. Perdón, David. Dice, hola, en relación a la pregunta que has contestado antes referente al análisis de datos, has comentado que es muy importante el cómo saber contar o explicar esos datos. ¿Algún consejo para aprender o desarrollar esas skills de explicación y de storytelling? Sí, realmente es súper importante, lo escucho cada día más. Hay ahora muchos cursos que están enfocados en storytelling a partir de datos. Personalmente yo tomé uno hace poco y fue al principio, a ver, no es mi fuerte los datos, al principio un poco pesado porque se enfocan en la parte de datos y luego cómo traduces esos datos a una presentación, a un inicio, o sea, y te hablan, es llevar un inicio, un punto medio y un final, como en todo tipo de historia. Todo tipo de historia, todo tipo de relato tiene esa trama. Entonces te dicen un poco para que lo puedas enfocar de esa manera, como por ejemplo puedes tener ciertos datos que te dicen más allá de lo que es una venta o de lo que puede pasar. Y muchas veces las empresas lo que quieren es saber predecir, un poco entender y predecir lo que pueda pasar. Entonces, en el storytelling lo vas a aprender de esa manera. Y una de las cosas que más buscan las empresas es la seguridad o la buena comunicación a partir de los datos que puedas compartir. No solamente estamos en rojo, estamos en verde en estos números, pero cómo se ve el crecimiento, cómo se ve las proyecciones para los próximos años y la seguridad con la que transmitas esta información va a ser un punto importante y un punto muy valorado en estos aspectos de storytelling. Y me imagino también que tener un plan de acciones para mejorar o continuar con esa dinámica es un poco lo que buscan al final, porque números son números, pues después la idea es de mejorarlos como posible, ¿no? Claro, Um, definitivamente. Tenemos una pregunta más también de Valeria. Hola, yo estoy haciendo un máster en marketing y me quiero especializar en branding. Me está siendo complicado encontrar prácticas. ¿Me recomiendas seguir aplicando a estos puestos directamente o que intente entrar en una empresa en otro puesto y luego vaya perdón, y de luego irse hacia branding cuando posible? Es un enfoque, es un área muy específica de marketing, por tanto, me parece, o sea, no me sorprende que no encuentres nada específicamente en branding porque es muy, muy específico. Creo que lo que te podría recomendar es enfócate en marketing, en el área, en marketing como tal, y si encuentras una práctica que esté relacionada o que trabaje un poco con branding, luego seguramente en el periodo de la práctica, 3 meses, 6 meses,
puedas tener algún side project que sea más relacionado a branding. Pero siempre, ya que es una práctica, puedes empezar en el área general, digamos, marketing, y luego con la ayuda de tu guía, mentor, coach que tengas en el internship, en la práctica, pues pedirle algún tipo de proyecto adicional donde veas temas de branding. Perfecto. Tenemos una pregunta de Gonzalo. Dice, buenas, tengo pensado irme de Madrid a Dublín. He trabajado en una empresa pequeña en los últimos 3 años y me gradué el septiembre pasado. ¿Qué factores suelen ver las empresas grandes sabiendo que vienes del extranjero y teniendo un nivel medio de inglés? Lo primero es que te podría decir es refuerza el inglés, porque si estás pensando ir a Dublín, súper importante es que tengas un nivel de inglés conversacional. A ver, dices nivel medio de inglés, pero ¿realmente es nivel medio o es que todavía te da un poquito de vergüenza hablarlo o no te sientes tan cómodo hablándolo? Porque me ha pasado, muchos me dicen, no, nivel medio, cuando empiezan a hablarlo es como, bueno, pero si lo hablas bien, es un nivel bueno. No, pero es que no me gusta hablarlo, me da un poco de vergüenza, me da un poco de pena hablarlo. Entonces son dos cositas diferentes, pero refuerza el inglés, número uno, eso es súper importante. ¿Y qué ven las empresas de las personas que vienen del extranjero? Personalmente no hay ningún diferenciador. Si tienes las capacidades, si tienes los requisitos que tiene el puesto, que vengas del extranjero no es factor relevante, más que las ganas que tengas de aprender, las ganas que tengas de estar en la empresa, sobre todo si ya has tenido algo de experiencia, cómo pones esa experiencia en lo que quieres hacer en este nuevo país y en la nueva empresa que tengas en mente o en el tipo de nueva empresa en la que tengas en mente para trabajar. Pero particularmente, como mencionas que vas a Dublín, lo primero que te podría recomendar es reforzar el inglés de manera que te sientas cómodo hablándolo y así vas a mejorar un poco el vocabulario. Te será mucho más fácil expresarte en cuanto vayas teniendo entrevistas y generar tus ideas para poder realmente plasmar lo que quieres en una próxima empresa donde vayas a trabajar. Gracias. Tenemos dos preguntas de Cindy. Dice, hola, ¿consideras que la edad es una limitante para ingresar al mercado laboral? Yo tengo 28 años, soy contable y estoy comenzando desde cero en Madrid y mi experiencia laboral se ajusta a mi país y siento que me está costando ingresar al mercado laboral en España. ¿Cuáles crees que son las herramientas básicas o habilidades básicas para ingresar a una empresa? Todo depende un poco de qué estás buscando. ¿Tienes algo de experiencia? ¿Estás buscando empezar al mismo nivel que dejaste, digamos, anteriormente? ¿O estás dispuesta, estás un poco flexible a empezar realmente de cero, digamos, o no de cero, pero en un nivel no tan alto como el que estabas? Creo que particularmente por mi experiencia cuando estuve trabajando para el mercado de Iberia en Madrid, hay muchas oportunidades de trabajo, pero sí es verdad que pueden ser distintos a los niveles de trabajo y a los niveles salariales de otros países. Un poco porque dependiendo de dónde vengas, Madrid y España en general pueden ser considerados un país bastante económico en comparación a otros. No sé exactamente de qué país estás. Pero sí es verdad pues que un poco el tema de ser flexible es importante, especialmente cuando has hecho un cambio de esa manera. Y ya luego con la experiencia que has tenido y los aportes que vayas haciendo a las empresas, pues se irá viendo tu valor como profesional y podrás tener otras oportunidades de crecimiento. Herramientas básicas, si estás buscando contabilidad, pues si has tomado cursos, si manejas algunas aplicaciones o algunos softwares que se manejan en muchas empresas, por ejemplo, SAP es uno que se maneja mucho en contabilidad, y muchas empresas lo manejan, que puedas hacer ese énfasis de que tienes esos conocimientos en cuanto a la parte de hard skills. Y luego, un poco lo que comentaba, pues, qué tan flexible eres en cuanto a la oportunidad que se te presente o a la valoración de la oportunidad que se te presente versus lo que estabas acostumbrado o lo que realmente quieres. Muchas gracias, Marta. Vamos a
responder a la última pregunta de esa masterclass. Es de Jonathan. Está preguntando, ¿existen startups que no brindan mucha ayuda económica en la etapa de becario? ¿Habrían opciones de negociación como por ejemplo compra de acciones o alguna otra que tú conozcas? Es una realidad, es porque al final es una startup, es una empresa pequeña, y ya hablamos de una empresa pequeña con usualmente poca facturación. Por tanto, es muy probable que las startups no brinden ninguna ayuda económica a los becarios. Es casi la realidad porque no se lo pueden permitir. Pueden tener opciones de negociación en cuanto a compra de acciones, por ejemplo, porque eso ayuda a la startup al final. O sea, que tú compras una acción ayuda a la empresa, pero por mi experiencia lo que conozco es que las startups brindan algunos beneficios adicionales tipo soft benefits, no sé, flexibilidad en cuanto al trabajo remoto, que puedes trabajar no solo desde tu casa, sino que te dejan trabajar básicamente a veces desde cualquier sitio en el mundo si quieres, o en Europa. Te dan algunos beneficios en cuanto a la parte de network, de colaboración, hacen muchos temas de team building, hacen muchas actividades para los empleados. Entonces son beneficios más tipo soft skills, o perdón, soft benefits que yo les llamo, que no tienen un valor monetario como tal, pero que ellos los utilizan para poder brindar una mejor experiencia a los becarios y a los empleados también. Perfecto, muchísimas gracias, Marta. Y por el momento en Nike están buscando algunos becarios o otro tipo de experiencia laboral. Por el momento no tenemos ninguna abierta, cerramos algunas de las posiciones que empezaron becarios en febrero. Sin embargo, ya después del verano tendremos más oportunidades para que puedan aplicar, y como mencionaba, pues al ser una empresa grande, lo manejamos todo a través del portal de carreras de Nike, entonces pueden estar atentos allí acerca de las posiciones que se vayan dando. Tanto de becarios o pues otro tipo de experiencias también un poco más, digo, para personas con más experiencia, más capacitados, con algunos años de experiencia, también lo tenemos en el portal de empleo. Perfecto, muy bueno saber todo eso. Pues ya estamos llegando al final de esa masterclass. Espero que fue interesante para ustedes. Vi que tuvimos mucha gente escuchando nuestra conversación, así que muchas gracias por su atención y por las preguntas. Antes de irse, por favor, hay un logo en el cual está escrito encuestas. Si podían dar su opinión sobre cómo calificarían este webinar entre 0 y 10, pero de todas maneras hemos grabado esa sesión y la podrán encontrar en YouTube dentro de poco, pero también obviamente en su Career Center y en nuestra web. Cada mes tenemos masterclasses así que no duden en dar un ojo en eso si les gustó el formato. Pero para mí fue un placer conversar contigo, Marta. Muchas gracias por tu tiempo. Fue de verdad bien interesante todo eso. Y sí, les deseo un muy buen día y que todo les vaya bien y ojalá nos veremos dentro de poco para otra masterclass. Muchas gracias, espero que haya sido de agrado de todos. Hasta luego. Hasta luego.